Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a tener el primer conversatorio de este ciclo de IA y educación. Hoy vamos a hablar sobre leer y escribir en tiempos de inteligencias artificiales. Bueno, le agradecemos, va a estar como moderadora Mariana Ferrarelli, que fue quien nos trajo la propuesta a la IA. Así que antes de que empiecen, que Mariana va a presentar a quienes nos acompañan hoy, voy a hacer como una breve introducción para no sacar mucho tiempo, para contarles qué es la IA. Es el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial. Somos una asociación civil que se formó en 2023. Nos empezamos a juntar justamente en este auge de la inteligencia artificial generativa, que nos parecía que marcaba una diferencia con lo que venía pasando hasta ese momento. Y entonces personas de distintas disciplinas, cada uno afectado en su área de trabajo, viendo que iba a transformarse todas las instancias, nos vimos en la necesidad de juntarnos para pensar en conjunto y desde distintas miradas esta temática, cómo explorar las herramientas y cómo también tener una mirada crítica que construya a partir del uso de estas herramientas. Bueno, en educación nos parece fundamental abrir esta charla a los y las especialistas en el tema, quienes estamos en el aula, yo también. Así que bueno, nos alegra mucho la participación, la convocatoria de hoy. Nos parece como un poco un lujo que nos damos tener a nuestras invitadas de hoy, y de tener un poco del tiempo para pensar esto, pero a la vez nos parece como una charla urgente, ¿no? Que tenemos que tener, que no podemos pensar en otras cosas quienes estamos en el aula trabajando con la lectura y la escritura. Así que bueno, nos alegra mucho invitarlos a formar parte de esta charla. Bueno, no quiero contar más de la IA, nos buscan ahí en la página, pueden suscribirse al newsletter, al canal de YouTube y seguirnos en redes para saber un poquito más. Marian, te dejo ahí para que presentes a nuestros invitados de hoy. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, es un lujo que nos vamos a dar en esta tarde fresca, al menos por aquí, zona Buenos Aires, AMBA, ponernos a conversar y a pensar juntos. Van a ver que miro para el costado porque estoy atentamente mirando el vivo en YouTube, el chat, ahí dándoles la bienvenida a Graciela Enríquez, Patricia Godoy, que se van sumando. Es un placer que Laia nos acoja en esta tarde, que nos ofrezca este espacio para juntarnos a pensar, a conversar, a intercambiar ideas sobre, como decía Flor, un tema urgente, que nos preocupa, que nos entusiasma, que nos interesa. Así que, bueno, agradecida de poder juntarnos en este ratito y ponernos a conversar. Me acompañan dos personas que admiro mucho, ellos ya lo saben, he expresado mi cariño y mi admiración en reiteradas oportunidades. Los voy a presentar y después ya empezamos a disparar con preguntas. Karen Palacio, también conocida como Cardaver, es científica de datos, programadora industrial y artista interdisciplinar de Córdoba, aquí en Argentina, diplomada en ciencia de datos por la UNC y obrera desarrolladora de inteligencia artificial. Su vasto trabajo artístico se mantiene en bucles de implementación y reflexión desde y hacia el sur global. Ha presentado obras y performances en vivo en diferentes festivales, Lollapalooza, Cosquín, Jesús María, entre otros, países como Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela. Recibió premios como el Premio Itaú de Arte e Inteligencia Artificial y el apoyo a la producción del Media Lab del CCBA. Sus obras exploran las profundidades de lo computacional, las historias de la tecnología, los archivos, los feminismos y la soberanía, y es un lujo que nos acompañe esta tarde con su cabeza muy particular y sus ideas que siempre nos inspiran. Y paso a presentarlo a Francisco Alvarelo.
amigo, doctor en comunicación social por la Universidad Austral, docente, investigador con dedicación exclusiva en la Facultad de Comunicación de esa misma universidad, donde se desempeña como secretario de investigación de la Facultad de Comunicación y editor asociado de la revista académica Austral Comunicación. Además de este vasto currículum y de sus enormes publicaciones, es profesor adjunto de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín y director de la maestría en Educación, Lenguajes y Medios, también allí en la UNSAM. Así que huelga, bueno, quedó fundamentada mi admiración. Y vamos a disparamos directamente con algunas preguntas que tenemos pensadas. Voy a arrancar con Francisco. En relación, Fran, si te parece que empecemos a pensar, la pregunta amplia sería cómo estamos leyendo en estos tiempos de pantallas, en estos tiempos acelerados además, que no es una sensación la aceleración, ¿no? El teléfono tardó 50 años en llegar al millón de usuarios, ChatGPT tardó un mes. Entonces, en estas escalas aceleradas, en este contexto, hace una semana salió en una revista muy clásica que se llama The New Yorker una columna sobre la lectura en la actualidad de la inteligencia artificial, especialmente la generativa, ¿no? Un poco el argumento era que la lectura efectivamente estaba cambiando, que se rompe este paradigma de la lectura silenciosa, pausada, concentrada, constante, ¿no? Y que vamos hacia otros paradigmas en donde tal vez la lectura es un medio para llegar a otra cosa. Así que, Fran, todo tuyo. La pregunta es, ¿cómo está cambiando la inteligencia artificial la forma en que entendemos qué significa leer? Bueno, primero muchas gracias por la presentación, gracias Mariana por tu generosidad de siempre, eh, y gracias Laia por la convocatoria que me parece sumamente interesante y un placer conocerte, Karen, intercambiar un espacio contigo. Yo vengo investigando justamente la transformación del acto de lectura desde hace ya varios años a la luz de los desarrollos, primero de las pantallas digitales, las computadoras de escritorio y después las pantallas móviles. Y hace un tiempo planteaba esta idea de la lectura transmedia, como para dar cuenta del estado actual de la lectura. A diferencia de muchos, a contrapelo de lo que muchas veces se afirma, de que leemos menos, que ya no leemos o que se ha perdido el hábito de la lectura, yo considero que por el contrario leemos más, pero la diferencia es que leemos en diversidad de soportes. Y puntualmente con la idea de la lectura transmedia, lo que propongo es que justamente el acto de lectura que se ha diversificado en múltiples soportes, donde los lectores, navegadores, no solamente eligen leer en distintos dispositivos distintos tipos de contenidos, por ejemplo, se ha instalado ya, y esto lo reflejan las últimas encuestas del Reuters Institute, por ejemplo, y otros estudios que estamos haciendo aquí en la región, que el dispositivo móvil, el celular, es el aparato más elegido para consumir noticias en todas las edades. Mientras que en Argentina, por ejemplo, según las últimas encuestas, la encuesta nacional de consumos culturales, la última que se hizo en 2023, eh, todavía el libro está asociado a la novela o los géneros narrativos en formato impreso, por ejemplo. Entonces, hablamos de una diferenciación de formatos. La lectura transmedia no solamente habla de esta diversidad de formatos, sino que además le suma la actividad de los usuarios, ¿no? Por eso lo transmedia, esta expansión que hacemos los usuarios en dispositivos donde no solamente leemos, sino que también producimos y compartimos información, expansiones, ¿no? Ya sea con comentarios a partir de los textos que leemos, producciones vinculadas con las narraciones que nos gustan, lo que se conoce como el fenómeno del fandom. Si a esto le sumamos ahora, respondiendo ahora sí a la pregunta, a la inteligencia artificial, yo creo que estamos cada vez más en un contexto donde la lectura se contagia con la escritura en un formato más cercano a la oralidad, ¿no? Donde se confunde o se hibrida la oralidad con la escritura. Y esto no es nuevo tampoco, ¿no? Siempre yo miro estas cuestiones en clave evolutiva, ¿no? Y podemos encontrar un antecedente claro de lo que hoy conocemos como las inteligencias artificiales generativas en el chat, ¿no? Porque precisamente son tecnologías basadas en el chat como forma
de contacto con la información, ¿no? Conversamos con las máquinas, digamos, ¿no? Antes las conversaciones quizás circundaban los textos, en el sentido de que producíamos contenidos, no solo textuales, sino también imágenes, memes. Bueno, ahora estamos todos, el 1 de julio circulan los memes de Julio Iglesias, precisamente acá en Argentina, por lo menos. Estamos acostumbrados a ese tipo de producciones, pero no solamente circundando los textos, sino que el texto en sí es producido o coproducido entre la IA y nosotros, en una conversación perpetua a través de los prompts y las respuestas y la iteración que hacemos. Por lo tanto, yo creo que la IA lo que nos está, o la inteligencia generativa, lo que nos está de algún modo demostrando es que justamente el texto, la lectura y la escritura digamos, es una práctica social, cultural, obviamente imbricada con la tecnología del momento, en este caso la IA, en la cual estamos ante una textualidad diferente a las anteriores que eran cerradas, limitadas, finitas. Ahora estamos en un texto en constante transformación donde nosotros intervenimos también como lectoescritores. Así que si lo tuviera que definir en pocas palabras, estamos en una refundación, digamos, de la relación entre lectura y escritura con todas las características que asume que esto suceda en pantallas móviles, accesibles, ubicuas como la que estamos usando. Bueno, mucho para pensar sobre toda esta idea de lectura y escritura como un continuo, ¿no? Porque finalmente para iterar, cuando estás conversando, lo voy a poner entre comillas, con una IA, tenés que leer. Entonces lees y escribís, ¿no? Y la IA de alguna manera también te lee y escribe. Y ahí voy con la pregunta para Karen. Silvina Tombesi se está sumando de Uruguay, Norma Plasi desde Rosario, bueno, muchas gracias, Luis Blasco, en fin, Meli Pereira, también desde nuestra querida La Plata, ahí les damos la bienvenida a todos y a todas que se van sumando por allí. Y vamos con Karen, porque esta idea del continuo de la lectura y de la escritura, y que cuando uno le pide, la IA te lee, me lleva a una pregunta, Karen, asociada a este mismo artículo, esta columna, que después se levantó, también tenemos ahí un link, ahora en un rato lo vamos a poner, creo que Infobae levantó esta columna del periodista de New Yorker, en donde el escritor Rothman señala que, bueno, es claro que los grandes modelos del lenguaje no pueden leer en el sentido humano, porque no se emocionan, no se ponen ansiosos con el suspenso de un texto, pero es innegable que hay aspectos de la lectura en los cuales la inteligencia artificial supera en performance a la competencia humana, ¿no? Basta cargarle. Pienso en Notebook LM, unos cuantos PDF, admite hasta 50 fuentes, para empezar a pedirle y que rápidamente ahí haya un efecto de lectura, ¿no? Haya alguna cuestión asociada a este procesamiento avanzado de los textos. Acá lo traigo a Carlos Escolari, que estaba por redes comentando hace poco esto, ¿no? Decía, bueno, no hay que llamarla inteligencia artificial, hay que decirle procesadores avanzados de texto, porque de alguna manera cuando le das un texto o lo toman de su base de conocimiento, están leyendo, ¿no? Están procesando. Así que, Karen, la pregunta bien concreta es, ¿en qué sentidos los LLM o grandes modelos de lenguaje leen? Si es que efectivamente es así. Bueno, hola a todos. También yo extiendo las gracias a Laia, a Mariana, a las personas que están participando y a Francisco. A ver si tenemos una conversación fértil, fructífera, controversial, que se haga viral este tema y que lo levante todo el mundo. Bueno, primero me quiero detener un poquito en ese artículo del New Yorker que lo leí y me generó muchas emociones humanas, tal vez porque no coincido con su visión de lectura previa al advenimiento de la inteligencia artificial en varios aspectos, ¿no? Una de las cosas que propone es que la inteligencia artificial hace un cambio en el proceso de lectura, ya que ahora las personas se relacionan con los textos a partir de segundas, terceras, enésimas fuentes, y no como antes, según él, que las personas iban directo a la primera fuente.
a mí eso me parece, primero me causó un ruido porque no se alinea con mi experiencia vivida, en donde yo justo soy una persona que a mí me gusta mucho leer la primera fuente, y encima cuando a mí me gusta un autor o una autora me leo las obras completas, eh, y por haber hecho eso sé que las personas no leen las primeras fuentes, no se relacionan con los textos originales de primera mano. Y bueno, me pareció divertido recordar cuando yo estaba en la Facultad de Artes, que no terminé, eh, por cuestiones mitológicas, es muy importante no terminar la Facultad de Artes, que incluso existía el chiste de quién leyó a Hegel realmente. O sea, si alguna vez vamos a conocer a alguien que haya leído a Hegel. Y bueno, ahí está Séneca en el año 60 después de Cristo diciendo, lee a Lucilio, voy a leer, abandona la esperanza de poder captar mediante resúmenes la sabiduría de los hombres eminentes. Entonces yo creo que es un problema que tenemos, o una realidad de la lectura que tenemos como hace un poquito antes que el advenimiento de la inteligencia artificial. Así que ya ahí me empecé a pelear con este periodista del New Yorker. Y por otro lado, me pareció muy provocadora la aseveración de que el libro no ha sido cuestionado o no ha sufrido transformaciones desde el siglo XIX con la imprenta y eso, porque creo que es algo muy del arte, de que el arte es como un paraguas interdisciplinar para los experimentos indisciplinados, amorfos, que caminen en los límites del conocimiento y del conocimiento previo, ¿no? Y ahí tenemos cosas como Ulises Carrión en el arte nuevo de hacer libros, en donde a través de la posliteratura y el arte postal se piensan otras formas de relacionarnos con el acto de lectura y el libro como objeto. Me parece que esto es como un antecedente importante de los años 60, no sé, 1900 años después de Séneca, de ese cambio en donde incluso en este libro, ¿no?, se habla de los nuevos libros, los nuevos textos, que tienen velocidades variables dentro y que implican velocidades variables de lectura por parte de las personas que se relacionan con esos objetos, en donde dice, en el arte nuevo el ritmo de lectura cambia, se apresura, se precipita, donde no es necesario leer un libro entero, donde la lectura puede cesar en el momento en que se haya comprendido la estructura total del libro. O sea que hay otras formas de relacionarse con los textos que van muy por fuera de lo que propone este periodista como la lectura previa de la inteligencia artificial. Y después hay otra como línea genealógica de la escritura que a mí me parece muy relevante para la historia del arte, para el pensamiento artístico contemporáneo, que es, bueno, y más allá de la historia del arte, y nosotros los artistas, tiene que ver con una praxis o una unidad del pensamiento y acción social, que es la escritura fragmentaria, y la escritura que se tiene que hacer en secreto, la escritura que está interrumpida por procesos de censura, y las lecturas que tienen que hacerse también a escondidas, ¿no? Que yo creo que eso es muy relevante para nuestros contextos del sur, y ahí tenemos como una gran variedad de antecedentes de ese tipo de escritores y lectores, como los que leemos a Walter Benjamin, que propone incluso la escritura fragmentaria como un acto que une de manera artística su objetivo con su contenido y su método, de una manera incluso redentora o mágica, que trae la salvación al poder unir
todas esas facultades y al ser el lenguaje no un medio, sino un método y el contenido de eso. Él mismo decía, citándolo o no tengo nada que decir, solo que mostrar. Entonces, cuando uno lee esos textos, hay muchos experimentos metatextuales, como es citas erróneas, malas atribuciones, saltos lógicos, y un montón de cosas que tal vez sí que van a ofrecer un montón de problemas para un modelo grande de lenguaje de explicar, porque hay un tejido muy denso en esa construcción de ese texto. Y después en otro tipo de textos fragmentarios, tenemos otros textos como los de Cook, que tienen un fin, que también son textos breves, con un fin político, escritos desde el exilio, la persecución, la proscripción, pensados para personas que están en esa situación. Entonces, nada, todo esto para decir, che, hay como una historia de lo fragmentario que a nosotros nos es muy relevante políticamente, que no tenemos que dar por sentado que la lectura es un proceso contemplativo que se hace durante meses en el patio de una persona que está muy cómoda, sino que la escritura es parte de un montón de procesos sociales y todas estas cosas también determinan métodos de lectura. Bien, eso por un lado. Después tenemos el otro texto que pensamos de Scolari. Me gusta el contraste entre pensar en este texto periodístico, medio ligero, de fuentes, y después Scolari, que es un hilo de Twitter, del ex Twitter, me pareció muy como un coletazo así, latigazo conceptual, me encantó eso. Pero después, algo que rescato mucho de su hilo de Twitter, que hay que tomarlo también como es, ¿no? Que uno escribe Twitter, no sé, mientras está en el baño, o como con la escritura de quien tiene que tener una cierta cantidad de caracteres y tiene que provocar una reacción, ¿no? Pero bueno, no por eso no nos vamos a poner a pensar. Que Scolari dice, nadie hace preguntas a Word, simplemente lo usamos para crear y modificar textos. Lo hace en un contexto en donde se pone en una posición respecto a lo que decías vos, Francisco, de la interfaz del chat, como una interfaz humano-computadora, y medio que se pone del otro bando, como que no quiere que... o supongo que para ser como más justos con él, quiere que pensemos en otras formas. Yo de eso estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es de que nadie le hace preguntas a Word. Yo creo que es un aplanamiento del proceso de escritura lo que está proponiendo, y que también me parece muy ahistórico. Me parece que niega al menos 100 años de historia del arte, nos pone como tirando del 1800 previos a las vanguardias, en donde tenemos procesos históricos, en donde se considera una unidad la herramienta, la metodología, el proceso artístico, el mensaje, y se problematiza eso. Hay un feedback que se genera en la escritura, que incluso se estudia en lo que es el campo de Human-Computer Interaction, interacción humano-computadora, pero que también se puede estudiar por fuera de la computadora, en donde hay estímulos que muy probablemente vayan o estén por fuera de lo que podamos explicar, ¿no? Cuestiones intuitivas, emocionales, memorias motrices, algo tan simple pero impactante como ver la propia escritura de uno y reconocer la letra de tu madre o de tu padre mezclándose entre sí, y que eso alimente tu proceso de escritura. Bien, entonces
estaría bueno tal vez no hacer ese aplanamiento histórico ni de un lado ni del otro, también para no reproducir lógicas extractivistas ni lógicas corporativistas que posicionan a unos como dominadores de un otro ente, y también que nos aleje un poco de una posición previa a las vanguardias, en donde se piensa a los creadores y los consumidores o los que no tienen el don de la creación. Bien, Un creador individual. Sí. vas por una posición más de popularizar, digamos, y de transversalizar estas capacidades, ¿no? Digamos, no es solo parte de una élite, sino algo más transversal y amplio, diríamos. Sí, en donde ya esto, tal vez, creo que estaría muy bueno que haya, así como hay un movimiento de divulgación científica, creo que a las artes nos hace falta un movimiento de divulgación artística, porque hay muchos conocimientos que se generan dentro del campo artístico que al no ser divulgados, eh, no penetran otras capas de conocimiento, y este conocimiento práctico, epistemológico eh, de que el acto creativo no es un acto individual, ni es un momento de alineación divina, única, de inspiración, sino que es algo que eh, es procesual, que es explicable, que es experimentable, que es comunitaria, que es todos esos componentes, son parte de una historia del arte de al menos 100 años. Entonces, Bien. eso. Puedo llevarme, Karen, tu idea de esta escritura escondida, ¿no? Hay algo ahí de contrabandear textos e ideas, hechos, no sé, posiciones, que me gustaría tomar para irme a una pregunta para Francisco, que bueno, vos justamente, Fran, comentabas esta idea de cómo estudias, cómo investigás. Eventualmente nos podés contar un poco sobre el proyecto Investigar en Red, las prácticas de lectura, de consumo de información. Tomo esta idea de lo escondido porque en muchos ámbitos, no solo estudiantes, sino docentes, investigadores, investigadoras, estamos usando la inteligencia artificial y no siempre transparentándolo, no por un tema de no querer hacerlo, una falta de intención, sino de temor por un contexto que todavía no está preparado para quienes, y esto me lo dicen por debajo en las entrevistas que estoy haciendo para el campo de mi tesis, docentes, estudiantes, ¿no? Directivos, investigadores, ¿no? Por ahí no está listo el contexto para decir, y esto me pasa, que me lo confiesan, hoy no concibo la escritura sin una IA generativa que me haga de asistente, que me dé apoyo, a la que le pueda pedir algunas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta concreta, Francisco, para vos es, en este contexto, por eso asociaba lo de escondido y contrabandear algunas prácticas, esto que traía Karen, en otro sentido lo traía ella, pero me lo llevo. La pregunta es, ¿qué nuevos desafíos ves para enseñar a leer y a escribir, sobre todo en el nivel superior, que falta como generar esa mirada de la disciplina, absorber ese lenguaje de la disciplina, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos para enseñar a leer y escribir en las disciplinas cuando las máquinas pueden generar cualquier tipo de texto? Bueno, es muy interesante, gracias Karen por todo lo que estás planteando desde otra perspectiva que siempre enriquece, ¿no? Estaba pensando con respecto a la pregunta, si hablamos de la lectura, por ejemplo, yo formo parte de un proyecto de investigación que se llama Investigar en Red, que vos lo mencionaste, Mariana, en el cual estamos indagando junto a cerca de 50 universidades de toda Latinoamérica cómo se informan los estudiantes de carreras de comunicación y periodismo de la región, ¿no? Con esta idea de la lectura transmedia que estaba diciendo, ¿no? Con un concepto amplio de lectura, pero puntualmente textos informativos, ¿no? Y una de las cosas que está saliendo, justamente antes de esta charla estábamos terminando
con un equipo de investigadores de una de las universidades que forma parte del proyecto, un artículo sobre lo que se denomina conciencia algorítmica, que tiene que ver con de qué manera los estudiantes, en este caso los usuarios, los lectores, consumidores de noticias, qué conciencia tienen de la influencia del algoritmo en la información que les llega, ¿no? Esta idea de las burbujas, ¿no? Hay como toda una bibliografía atrás de esto diciendo, bueno, los algoritmos te dominan, las plataformas determinan qué información te llega a vos, nos encierran burbujas informativas que tienden a la polarización, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que nos interesaba a nosotros es ver qué espacio de negociación había con el algoritmo, porque bueno, claramente, si vos me preguntás en lo que tiene que ver con la lectura o el consumo de noticias, la inteligencia artificial que más está influyendo ahí son precisamente los algoritmos que van por contrabando, por cierto punto, ¿no? Lo que decíamos recién, son como esas lecturas escondidas te ofrecen no solo el consumo de noticias, ¿no? Estamos acostumbrados a lidiar con los algoritmos en las cosas que vemos en las plataformas de streaming, en las sugerencias que nos llegan a través de las redes sociales de a quienes pueden ser tus amigos, los que vieron tus amigos que te pueden interesar o los productos que consumís, etcétera, etcétera. En la cuestión de la lectura, lo que va apareciendo fuerte es un cierto grado de conciencia algorítmica, esto es, tener presente de qué manera estos estudiantes de comunicación y periodismo, que son como un público, por así decirlo, especial dentro de los jóvenes de 18 a 24 años que nosotros entrevistamos, hicimos 97 focus group en 38 universidades de la región, o sea, un número interesante. Esos focus group están integrados por 6 a 8 estudiantes, o sea que tenemos una muestra bastante interesante de estudiantes y lo que aparece es una fuerte conciencia algorítmica en el punto de entender que los algoritmos condicionan la información que te llega, que te deja fuera de ciertos temas. Son a veces cuestiones que se tratan en la facultad, se habla de estos temas, pero una débil agencia algorítmica que es cómo eh, provocar agencia con esto, o sea, qué herramientas tener como para lidiar con esto. O sea, muchos se quedan en esto, decir, bueno, educo al algoritmo, así lo decían, educo al algoritmo indicándole sobre qué temas me quiero informar, o incluso visito fuentes diversas, derecha, izquierda, ¿no? De distintos partidos políticos, cuando quiero tener un panorama más completo de las cuestiones, porque si no me va a llegar siempre una sola versión, ¿no? Pero hay mucha ingenuidad sobre el funcionamiento de los algoritmos, o a veces algunos atribuyen a cuestiones de azar o bueno, esto me llegó, porque hice clic acá, o porque... Entonces ahí es donde nosotros lo que vamos viendo, la necesidad de alfabetizar críticamente en el uso del algoritmo, lo que tiene que ver con la lectura, ¿no? En este caso de noticias, pero lo podemos ampliar a otros fenómenos. Luego lo que tiene que ver con la escritura, sí, esto que están planteando claramente es todavía la academia, la universidad no está lista, no están creadas las condiciones para una inclusión crítica de las IA generativas en términos de los trabajos que vamos a pedir. El otro día en la Universidad Austral, donde trabajo yo, justamente tuvimos un espacio de discusión sobre estos temas. Y yo sinceramente, lo digo así, para provocar un poco de discusión, como decía recién Karen, me plantearía sinceramente, seriamente, la persistencia de las evaluaciones escritas en el ámbito universitario. O sea, pedirle a alguien algo escrito, por lo menos sepamos que van a usar la IA para hacerlo. Partamos de esa base. O sea, eh, est- estoy en contacto con esto que vos estás comentando, Marian, por tesis que estoy dirigiendo o por el diálogo que tengo con mis estudiantes de la universidad. Ellos la usan todo el tiempo. O sea, o esto que decías vos, no concibo mi vida porque no solamente para escribir un ensayo para la facultad, sino para cualquier tarea. Entonces, blanqueemos esa situación y metámonos en esa conversación. ¿Qué estoy haciendo yo? Por ejemplo, yo dicto una materia de tecnologías de la información y la comunicación, precisamente en la carrera de comunicación no puedo no hablar de estos temas, ¿no? Entonces, este cuatrimestre tomé una decisión. Yo tomé la iniciativa y dije, bueno, usemos Notebook LM para estudiar. Entonces, creé una carpeta Notebook LM, les puse toda la bibliografía ahí y les dije, no consulten a ChatGPT para el final. Vayan al Notebook LM que están las fuentes que yo seleccioné, que son los autores que forman parte de la bibliografía de la materia. ¿Por qué? Porque después te encontrás con que van al parcial, al final, a lo que sea, te recitan cosas que las sacaron, vaya a saber de dónde,
¿no? Y precisamente ayer tuve final con los chicos, estudiantes de 18, 19 años, y ellos me decían, no, hicimos la prueba, le preguntamos a ChatGPT, y como sabemos nosotros que alucina y demás, porque no sabemos de dónde saca la información, tiraba cosas que no tenían nada que ver con los conceptos de los autores. Entonces fuimos a NotebookLM y por lo menos ahí tenías el texto, la fuente original, ¿no? Bueno, después podemos debatir hasta qué punto se quedan con el resumen, con la pregunta y no van al texto completo. Si hace falta leer el texto completo o qué textos conviene que lean completo y cuáles simplemente consulten. Ahí hay otra discusión que hay que dar en la academia, decir, bueno, ¿cuánto le vamos a pedir a los estudiantes que lean en este contexto donde leen menos en cantidad como leíamos quizás nosotros, que no teníamos, digo nosotros, las generaciones anteriores, que no teníamos ese acceso que hoy tienen los estudiantes a multiplicidad de fuentes y no solo textuales, ¿no? Entonces, ahí me parece que estamos en una zona gris que todavía creo que no logramos abandonar la mirada de retrovisor, como dice McLuhan, precisamente en la previa te comentaba Mariana, hay un artículo que está circulando y haciendo mucho ruido en estos momentos, además del que acaba de comentar Karen, que es un estudio del MIT, que fue una prueba muy piloto, con una muestra muy pequeña, poco representativa, o sea, hay que tomarlo muy con pinzas, pero son esas notas que enseguida aparecen en los diarios con una mirada, digamos, casi apocalíptica de estas cuestiones, porque eso vende mucho más que todo lo otro. El estudio principalmente sometía a estudiantes que usaban la IA para hacer un ensayo, los que no usaban la IA, los que usaban un buscador, ¿no? Entonces, conclusión, los que usan la IA para hacer un ensayo, hay una parte del cerebro, esto lo hacían con mapas de calor, como las tomografías que se hacen del cerebro, digamos, donde se veía que las neuronas no se mueven ahí, no pasa nada, porque usan ChatGPT. Entonces, de ahí sacamos la conclusión, bueno, los estudiantes que usan ChatGPT no usan, no tienen sentido crítico, digamos, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que ver qué hacemos con eso, ¿no? Es decir, le vamos a seguir pidiendo lo mismo que pedíamos hasta este momento, vamos a poner todos nuestros esfuerzos en tratar de ver si copiaron o no, o se usaron qué porcentaje usaron de IA generativa para hacer un ensayo o un trabajo o no, o jugamos este juego y vemos de qué manera establecer nuevas pautas sin abandonar la lectura académica concentrada y demás para determinados momentos, pero tomando en cuenta estas herramientas y ver qué provecho le sacamos, ¿no? Pero todavía coincido que nos falta mucho por recorrer, hay que discutir mucho el tema y ponerlo en blanco sobre negro, discutirlo, hablar con los estudiantes te lo dicen medio así ocultamente, pero cuando les preguntas, te lo, digamos, te lo reconocen, digamos, ¿no? Entonces, si uno va directamente diciendo, bueno, muchachos, yo sé que ustedes la están usando, bueno, ¿cómo la usamos críticamente? ¿Dónde buscamos? ¿Cuál conviene? ¿Para qué cosas? ¿No? Y creo que ahí podemos aportar algo más interesante que hacer de cuenta como que si no la usaran y seguir pidiendo lo mismo que veníamos pidiendo hace 20 años, ¿no? Gracias, Francisco, porque con esta idea nos estás trayendo, estás tocando como la fibra más sensible de la academia, ¿no? Que es así como uno piensa en las universidades en general, es como un ecosistema muy ordenado, con reglas muy claras de hace muchos años. Entonces, de pronto ponernos cuestionar la bibliografía, qué vamos a leer, el texto original, como decía Karen, y a dónde vamos a ir un resumen, ¿no? Me parece que ahí hay como todo un trabajo por hacer y sistematizar e indagar, porque cuando uno lo piensa a nivel personal, hay textos que querés atravesar con todo lo que implica la lectura trabajosa, concentrada, dura, ¿no? Leer es un trabajo entretenido, que inspira, pero a la vez lleva mucho tiempo. Entonces, en un contexto de tanta aceleración, me parece que ahí van a ir como primando, ¿no? Algunas lecturas que uno quiere atravesar, como dice Leila Guerriero, ¿no? ¿Por qué me ahorraría el pensamiento? ¿No? Ella lo dice en relación a la escritura. Creo que en relación a la lectura también hay algo ahí para pensar. ¿Y cuáles serían lecturas escrituras más burocráticas? Le podríamos decir que uno las resuelve con la practicidad de un prompt, una iteración. En relación a esto, quiero volver a Karen con una idea, porque también lo que Francisco está planteando es la tensión entre lo que uno ofrece como universidad, / casa de estudios, / institución,
y lo que les espera en el mundo laboral a ese estudiantado que, si no conversó y no se formó críticamente en la universidad, después, ¿qué profesionales, qué personas capacitadas estoy mandando al mercado laboral, ¿no? Ahí también hay un run. Por eso es interesante este planteo que vos traés. Fíjate que el ejercicio con Notebook LM, Fran, a vos te alertó a los estudiantes y las estudiantes sobre, bueno, ¿dónde puedo ir a buscar información confiable? Que este robot, de alguna manera, me entrega algo más confiable, que no quiere decir que sea 100% confiable. Y en relación a todo este recorrido que plantea Francisco, Karen, quiero irme a tu experiencia en programación, ¿no? A tus reflexiones en relación a la lectura y la escritura de código puntualmente. Entonces, en concreto la pregunta es, ¿qué problemas encontrás en que las herramientas de IA ayuden a escribir o a leer código? Y si ves que hay sesgos escondidos en estos sistemas cuando están generando código, ¿no? Bien, muy bien. Muy bueno ese ejemplo, Francisco, ese experimento de Notebook LM versus ChatGPT. Me pregunto si como un ejercicio transversal, así un experimento de DeepSeek versus ChatGPT versus como otras herramientas, más en el campo de la comunicación, interesante. Respecto a la escritura y lectura de código, para mí es la incorporación tan rápida de modelos grandes de lenguaje para ese fin es una continuación complicada de un distanciamiento ético e intelectual por parte del campo del software respecto tanto al dominio del problema como al dominio de la solución. ¿A qué me refiero? Como para ponerlo en términos más en criollo. Es muy distinto una persona que tiene los bloques sólidos de las ciencias de la computación, cómo se enfrenta a estas herramientas versus el resto de las personas. Y el problema es que hay muchos incentivos dentro del campo, dentro de la industria del software, para facilitar que se lleven a cabo procesos en donde se jerarquiza, se toma como prioritario la rapidez y la reducción de costos por sobre las consecuencias sociales que tienen el deployment, o sea, la publicación de estos sistemas. Entonces, ya de por sí en el campo de las ciencias de la computación nos falta una autorreflexión ética de lo que es nuestra labor. Sabiendo que no es lo mismo hacer, aunque siempre es importante, ¿no? Pero no es lo mismo el nivel de criticalidad que tiene alguien que se dedica a hacer, no sé, páginas web de ferreterías y carnicerías que la persona que te está programando tu marcapasos, por ejemplo. O la persona que está programando los sistemas de aviación para triangular las posiciones de los aviones en tiempo real. O los sistemas que tienen que controlar la cantidad de radiación que se le da a una persona que se está tratando por cáncer. Entonces, estoy hablando de casos paradigmáticos dentro de las ciencias de la computación en donde tenemos precedentes de situaciones trágicas por falta de procedimientos éticos dentro del campo. Entonces, una continuación o una profundización de ese problema yo lo veo muy preocupante y me encantaría provocar a las personas al resto de las personas que nos dedicamos a esto, de entender con profundidad las consecuencias sociales que tiene el distanciamiento del entendimiento
de la realidad y del entendimiento de las soluciones computacionales que proponemos. Esto se puede ver muy fácilmente, o sea, me gustaría dar un ejemplo. Pensemos en un caso crítico como es, hay una pandemia, Dios nos salve, ¿no? Pero imaginemos que existe una pandemia, que seguro que no les va a sonar como algo parecido, que haya pasado hace poco, y hay que priorizar o hay que coordinar la vacunación de un grupo poblacional. ¿Qué pasa? Si esto se hace de una manera naif, por ejemplo, con un orden alfabético, se está penalizando de una manera, muy probablemente desde la inocencia, desde el desconocimiento, se está penalizando a las personas que tienen un apellido de origen indígena. Eso es algo que se ha estudiado, lo estudió Luciana Benotti. Entonces, algo que tal vez para una persona programadora que por una cuestión de cómo está estructurado el campo no tiene acceso a expertos y expertas que saben del problema, toma una decisión de una manera ingenieril, desde la eficiencia de llamar a .sort, o sea, llamar a una función que todos sabemos cómo funciona, que es el ordenamiento alfabético, tiene una consecuencia en las comunidades reales, en personas reales, discriminatorias. Esto es para pensar en dejarnos imaginar también formas paralelas o alternativas de realizar estos procesos. En donde, no sé, yo me imagino, tal vez este es un momento hippie, pero procesos interdisciplinares en donde a través del diálogo estamos en contacto con los problemas y conocemos mínimamente las distribuciones inherentes de los problemas que decimos que intentamos solucionar, con un interés real por no provocar problemas nuevos a través de intentar implementar soluciones. ¿Te imaginas como una persona que esté enamorada con la resolución de problemas y que por eso le interese la computación, le va a interesar conocer las distribuciones y cómo se da el fenómeno en el mundo real? Obviamente esto no se da así, ni en el campo de la computación ni en el campo de la inteligencia artificial, porque está atravesado por otros modelos que están relacionados incluso a un aparato militar que funciona a nivel mundial y que es quien realmente determina las epistemologías por abajo de la industria de la inteligencia artificial. Bien, eso por un lado. Por otro lado, sesgos que me parece que estaría bueno que charlemos o tirar un par de pistas, como diciendo, les doy como un par de herramientas, sabiendo que el piso técnico es muy alto para realmente entender con detalle los conceptos de inteligencia artificial, pero ¿cómo podemos dar pistas de esto? Bueno, ese ejemplo del orden alfabético me parece que está bueno para dar a las personas porque te da cuenta de lo importante que es este conocimiento de distribuciones, que es parte de las ciencias de datos, que se ha abandonado, pero que antes formaba parte de lo que era un momento exploratorio, cualitativo, donde se necesitaba cuestiones incluso de argumentación para poder llevar a cabo desarrollos de IA. Y después hay otra cosa que me parece interesante saber, que es que los errores que se producen en los modelos grandes de lenguaje son acumulativos. O sea, cuando nosotros vemos como resultado de una generación una alucinación, lo que vemos es un agregado de una acumulación bastante grosa de problemas y que van a implicar una solución de raíz, que no va a ser fácil. Por dar un ejemplo, a mí me gusta mucho teoría de nudos de la matemática. Y
teoría de nudos se estudia desde muchos puntos de vista también. Bueno, tenés los nudos militares, tenés los nudos de Lacan, tenés, bueno, nudos tiene muy ambiguo la palabra nudo. El concepto de nudo matemático es un concepto de nicho. Entonces, cuando uno lo pone en el prompt y genera diciendo, por ejemplo, yo en este caso le pregunté a ChatGPT, ¿son los nudos un concepto matemático? Y lo que ChatGPT me dijo fue, no, son un concepto marítimo, de velocidad, es un concepto de no sé qué, y es la soga, que no sé qué, bueno. Y después, en resumen, los nudos no son un concepto matemático. Entonces, para entender qué pasó ahí, tenemos que entender que, como es un concepto de nicho, en el momento de entrenamiento del vocabulario que va a tener disponible este modelo, se ha visto pocas veces. Entonces, como estos modelos, estos sistemas funcionan como máquinas promediantes, vamos a tener pocas probabilidades de enganchar justo, como tirar la piedra para caer en ese lugar del paisaje al que nosotros queríamos apuntar. ¿Cómo podemos llegar a más fácilmente, cómo podemos invocar, sugerirle a estos modelos que vayan por los lugares que nosotros queremos del paisaje latente? Y vamos a tener que agregar redundancia alrededor de nuestro prompt, hasta que va más allá de lo literario, que va más allá de lo legible, que es un campo que se estudia de una manera muy ingenieril, que es el prompt engineering, y que dio a luz incluso un método que se llama zero shot learning, o aprendizaje zero shot, que es agregar estas otras palabras, intentando hacer que en el momento de inferencia romper la inercia del promedio, de los conceptos, el promedio semántico de ese concepto para que vaya para ese lado. Ahora, pensemos en conceptos más de nicho, como puede ser, por ejemplo, arte total. En este caso tenemos un problema muy particular de lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que es que este concepto está compuesto de dos palabras. Nos puede pasar con conceptos de n palabras. En ese caso, si no lo vio durante el entrenamiento, estamos ante una imposibilidad de recuperar esa información, porque el conocimiento real de lo que es el arte total no puede ser inferido de la señal de el conjunto de las dos palabras. Se necesita realmente un aprendizaje generalizable, de tal forma en que cuando yo caiga ahí, pueda traer, no sé, Wagner, pueda traer vanguardias pictóricas, pueda traer Bauhaus, pueda traer como cosas que si vos no sabes de historia del arte, yo te digo arte total, y tal vez no pensás en Bauhaus, como que empezás a inventar lo que nosotros sabemos que hacen los modelos, que es inventar. Entonces, Alucinan. alucinan. Entonces, Sí. como para concluir, distinguir estas situaciones de, che, si yo le pongo más señal como en los márgenes, llego a ese lugar del paisaje, versus, puedo detectar que no lo vio en momento de aprendizaje de entrenamiento, tengo que desistir de usar este modelo porque realmente no voy a poder hacer una buena inferencia con esto. Y bueno, Bien. me quedo fuera lo de los sesgos, pero lo podemos retomar después. Súper interesante. Tenemos 7 minutos para ir cerrando. Yo querría retomar, me queda un montón esto, Karen, que estás trayendo de la redundancia del prompt, porque hace poco leía alguien que decía, bueno, vamos a tener que empezar a escribir para las IAs, como Google ya va a ir desapareciendo, el tránsito en Google se está
reduciendo, porque ahora todos nos volcamos a preguntarle a ChatGPT, que Francisco ni nos escucha y sus estudiantes tampoco, porque digo, finalmente lo que ocurre en la práctica es que se usa como un oráculo, alguno de estos chats generativos, ¿no? Que eso es para problematizar desde la escuela, desde el jardín de infantes hasta el último año de la universidad. Alguien decía, bueno, tenemos que empezar a escribir para la IA, como antes se escribe en SEO para los periodistas, que es un formato particular para que Google te rankee arriba en las búsquedas. Bueno, ahora me llevo esto que trae Karen también, que tiene que ver un poco con este comentario que leí en redes de un escritor. Quiero traer algunas cuestiones que fueron circulando por el chat. Acá Luis nos trae una cita de Gunkel que dice: los LLM pueden indicar el fin del autor. Acá voy para atrás, ¿no? En uno de los temas anteriores, pero no es una pérdida para lamentar. Esto es una cita, ¿no? La muerte del autor es el nacimiento del lector crítico. Y acá creo que sintetiza muy bien ideas que han traído los dos, especialmente Francisco, con esta lectura ejercitada de comparar Notebook con, por ejemplo, ChatGPT. Roger Grobas nos dice, bueno, nuestra función será crear espacios de aprendizaje en los cuales puedan aplicar cómo han usado sus herramientas y el pensamiento crítico, ¿no? Un poco transparentar no solo el uso desde lo declarativo, sino, bueno, mostrar toda la iteración, por ejemplo, ¿no? Que hay que ver quién va a estar mirando eso, porque estamos hablando de páginas y páginas que se suman a lo que ya aparecía naturalmente. Como docentes tenemos que corregir, leer, mirar. Bueno, ahí también va a haber algo para hacer. Aclaramos también que estamos compartiendo algunos links en el chat, links cliqueables, que después van a estar en la descripción del video. Eso lo vamos a editar en breve y lo vamos a publicar. Y Graciela Enríquez acá nos trae algunas preguntas que se las dejo para ir en 2 minutos cada uno, ya ir cerrando, y si quieren las tomamos. Dice: en estas nuevas prácticas de lectura y escritura mediadas por IA, ¿podemos pensar la emergencia de nuevas habilidades en estos diálogos fluidos humano-máquina, estos diálogos entre lo humano y lo maquínico? Esta es una pregunta. Y otra más es: ¿hay estudios o categorías que hayan avanzado en la estabilización de un marco teórico? A ver si nos pueden iluminar. Sí, yo pensaba, gracias por las preguntas, Graciela, interesantísimas. Eh, en clave evolutiva, esa pregunta, vamos a decir que se la hacía Sócrates con respecto a la escritura, ¿no? Porque la oposición de Sócrates a la escritura, que lo estudia mucho Walter Ong, en Oralidad y Escritura, un libro que acá ha circulado muchísimo, la oposición de Sócrates a la escritura tenía que ver con que veía Sócrates a la escritura como algo externo, ¿no? Decía, bueno, dependemos de un dispositivo externo para acceder al conocimiento, para acordarnos de lo importante, hacia los hombres olvidadizos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, porque de alguna manera, porque decía que el conocimiento estaba en el interior de la persona. Ahora estamos como en un debate similar cuando decimos, bueno, pero le preguntamos todo a ChatGPT o a la IA generativa, porque lo que decía Sócrates, la preocupación de Sócrates, digamos, era, lo decían estos términos, que la gente, por pensar que lo tiene ahí a mano escrito, va a pensar que sabe y no sabe nada. Siempre va a necesitar a alguien que le explique, digamos, ¿no? Entonces, ahí me parece que justamente lo peligroso de esto, un poco la preocupación de Sócrates con la escritura, es la misma que podemos tener nosotros los docentes, es este uso sin mediación, sin ninguna mediación crítica. Pensar que como lo tenés ahí, ya está, ¿no? Lo tenés tan accesible y entonces ahí aparecen, esto es algo que estamos viendo, gente que usa ChatGPT como una especie de consultor psicológico, terapéutico, para preguntarle cosas, ¿no? Porque no hay una mediación crítica. Entonces, yo creo que de vuelta tenemos que plantearnos qué alfabetización crítica podemos hacer de la IA en términos de entender que es un texto predictivo basado en transformers, en todo lo que es ChatGPT, que es el más utilizado, con determinadas limitaciones, como mencionaba recién Karen, con alucinaciones, con temas que no van a aparecer porque no fueron entrenados para eso. Y creo que ahí me parece que hay que avanzar en una alfabetización crítica, como decíamos, decías vos, Mariana, de jardín hasta la enseñanza universitaria, ¿no? Y corto ahí para poder
seguir con algo más, Karen. Dale, como para agregar, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. Para agregar, creo que sí es un momento de una experiencia nueva eh, a nivel planetaria que tiene que ver con que si ya teníamos esta limitación o esta finitud de la capacidad de lectura, esta como biblioteca laberíntica adquirió muchas dimensiones nuevas, y esa relación con el tiempo y con eh, la cantidad de información y estímulo es algo que vamos a estar descubriendo en conjunto. Respecto a un marco teórico, dos partes. Rápidamente, marco teórico a nivel técnico del funcionamiento de estos modelos no va a poder, este es mi planteo, ¿no? No va a poder realizarse nunca, porque no está planteado de entrada como un campo científico, sino que es ingenieril y los descubrimientos se hacen de manera empírica y no tienen ni siquiera una base matemática, los conceptos básicos de Transformers. Entonces, esto va a ser un gran problema bueno, ya es un gran problema para las personas que nos preocupan cuestiones éticas y cómo los sistemas computacionales son puestos a disposición de la sociedad. Y después, marcos teóricos para entender los relacionamientos. Yo creo que hay muchos dentro de las artes que les insto a leer, por ejemplo, Sadie Plant y otras pensadoras del cyberfeminismo, en donde ya no pensamos en el individuo como un ser único, sino que pensamos en estos cuerpos virtuales efímeros que se crean a partir del relacionamiento con el entorno, que se configuran y se desconfiguran de manera volátil. Bueno, yo les vengo a dejar ese chivo. Sadie Plant. Bueno, un placer. Flor, si estás por ahí para el cierre, quiero agregar que hay otra línea desde las ciencias sociales y las humanidades, digo porque aquí hay muchos educadores y educadoras que se han sumado, Vanessa Polastri, Patricia Godoy, desde Chaco, Leticia Ocampo, así que también incluimos, ahora vamos a poner el link cliqueable, el proyecto Tecnoceno Lab que lidera Flavia Costa, que también llega con todo el bagaje de las ciencias sociales, que me parece que ahí también está en construcción, todo en construcción, ¿no? En proceso. Así que, bueno, un placer encontrarnos. Por supuesto, el tiempo siempre queda corto. Agradecemos a quienes se han quedado hasta el final ahí en YouTube. Nos tuvimos que pasar a YouTube porque la convocatoria fue muy amplia. Así que, Flor, si querés, cerramos desde Laia, un placer. Sí, nos quedan muchas preguntas y ganas de seguir hablando, seguiremos en próximas. Recomendamos para quienes se queden ahí con ganas la lectura del libro de Francisco, lectura transmedia. Y bueno, a Karen la pueden ver en su canal y sus redes para conocer más de su obra y también participó en varios de los episodios del podcast de Laia, ahí como entrevistada y como parte de la AIA, así que recomendamos buscar ahí en el podcast Entre la señal y el ruido, porque hay mucho para seguir pensando y abriendo la cabeza. Bueno, muchísimas ganas de seguir hablando, muchas preguntas, muchas cosas que me quedo pensando. Muchas gracias por participar, a Karen, a Francisco, Marian por traer esta propuesta y bueno, y a todos los que estuvieron ahí asistiendo, comentando cosas y preguntando también en el chat, súper interesante. Seguiremos en un próximo encuentro seguro. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.